El feedback constructivo actúa como un continuum del proceso de instrucción que apoya y mejora el aprendizaje. Es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje en lugar de una entidad educativa separada. Como profundizaremos más adelante, el propósito del feedback es promover el aprendizaje de tres maneras. Primero, informar al estudiante de su progreso. Segundo, informarle sobre las necesidades de aprendizaje que han sido observadas y que requieren ser mejoradas. Y tercero, motivarlo a participar en actividades de aprendizaje apropiadas para su nivel de desempeño. Me gustaría relevar el concepto de que el feedback es más efectivo y eficiente cuando se corrigen constructivamente los errores que deben ser mejorados, idealmente dándole ejemplos. De esta forma, al ser constructiva, la retroalimentación se debe orientar hacia las necesidades del alumno, considerando la alineación de estas necesidades con los resultados de aprendizaje de la etapa en que este alumno se encuentra. Paralelamente, la retroalimentación debería ser enfocada hacia el futuro, un concepto conocido como feed forward, ayudando al alumno a identificar nuevas metas, mejoras a sus acciones. No obstante lo intuitivo que todo esto pareciera ser, como mencionamos antes, la literatura muestra la insatisfacción que los estudiantes terciarios sienten con la cantidad y calidad del feedback que reciben. Veamos aquí algunos ejemplos poco claros, ambiguos y abiertos a diferentes interpretaciones de retroalimentación, como vimos en el video anterior. Estos ejemplos son bastante habituales en feedback de algunas herramientas de evaluación, ya sean escritas o verbales. Si el feedback es puede ser mejor, el estudiante no sabe qué debe mejorar, pues es bastante ambiguo. Un feedback común pero muy general o vago es tu trabajo es excelente o has logrado los puntos importantes. ¿Cuáles son esos puntos importantes? ¿Querría saber el alumno? Otro muy abstracto es este trabajo no es suficientemente analítico. ¿Qué significa esto? ¿O qué me faltó? Diría el estudiante. Más confuso aún es el feedback con ¿por qué hiciste esto? El estudiante se preguntaría ¿a qué se refiere? ¿Qué negativo y qué desmotivante? Y el último ejemplo es demasiado enfocado en el error y se dirige a la persona y no a la tarea. Y dice, en esta etapa ya deberías poder trabajar de manera sistemática. El estudiante podría decir, ¿por qué me trata así? ¿Qué tiene contra mí? Con estos tipos de retroalimentación, o más bien comentarios, tenemos tres problemas. El estudiante no siempre tiene la posibilidad de preguntar o aclarar con el docente qué significa el feedback que recibió. Entonces, el alumno trata de darle sentido al feedback con el riesgo de interpretarlo de manera diferente a lo que el docente quiso decir, o simplemente ignorarlo. A diferencia de lo anterior, el feedback tiene un enorme poder de aprendizaje si éste se orienta a cerrar o estrechar la brecha entre el desempeño o conocimiento actual del estudiante y lo que deberían hacer o saber en ese momento o al final del programa. Es decir, considerar el logro de los resultados de aprendizaje. En simple, es que el estudiante sepa dónde estoy respecto al resultado de aprendizaje, o sea, qué tan bien lo hice respecto a lo esperado. Pero también a dónde debo llegar, o sea, qué y cómo debo mejorar para lograr acortar la brecha entre el desempeño actual y el ideal, que es nuevamente el resultado de aprendizaje. Así entonces, respondiendo estas dos preguntas de ¿dónde estoy y a dónde debo llegar?, el feedback cumple con tres propósitos primordiales. Proveer una base para corregir errores, permitiendo a los estudiantes reconocer sus deficiencias para luego poder guiarlos en lo que requieren mejorar. Clarificar los resultados de aprendizaje y, aunque deberían conocerlos, resalta lo que se espera de ellos. Y por último, reforzar el buen desempeño, produciendo un efecto motivador en el alumno, reduciendo su ansiedad. Por el contrario,
¿Qué podría pasar si no damos feedback? El buen desempeño de los alumnos no se reforzaría y el bajo desempeño permanecería sin corregir. Los alumnos podrían asumir que todo está bien. Pasarían a depender de fuentes poco confiables para obtener la retroalimentación que tanto necesitan y que piden. Es posible que los alumnos tengan que adivinar su nivel de competencia para responder a la pregunta ¿dónde estoy? Y también es posible que tengan que aprender mediante ensayo y error. ¿Y qué dicen los alumnos respecto al feedback que les entregamos? ¿Que reciben menos del que necesitan? ¿Que lo valoran cuando es formativo y basado en su desempeño? ¿Que muchas veces no es útil porque llega muy tarde? ¿Que generalmente carece de detalles para mejorar y no hay un plan de acción? ¿Que al recibir uno de calidad es el predictor más fuerte de una buena evaluación docente? Con todo esto, vale preguntarse si los docentes estamos fallando en la promoción de una retroalimentación efectiva. En resumen, las características generales del feedback constructivo son que está basado en el desempeño del estudiante sin juzgar y no dirigido a la persona, comenzando con describir lo positivo y el nivel de ese desempeño actual, es decir, el dónde está el estudiante, enfocado en qué se debe corregir de los resultados de aprendizaje y también cómo hacer esto. En este aspecto, encontrarán en la literatura los conceptos de feed up, feedback y feed forward. Otra característica es que sea suficientemente específico, detallando exactamente lo que se requiere mejorar, evitando la ambigüedad y confusión, como veíamos en los ejemplos anteriores. Debe ser constructivo, lo que hay que mejorar, nuevamente dando ejemplos. Se entrega oportuna cuando la memoria aún está fresca, pero cuando las emociones han disminuido. Evita la sobrecarga cognitiva, entregando la información en unidades manejables, 1 o 2 aspectos, no más. Debe existir una cultura de feedback, de tal manera que se entregue de forma regular, no una vez al año. En este esquema podemos ver una recapitulación gráfica de las influencias positivas y negativas para el feedback. Entre las positivas, encontramos que el feedback debe estar centrado en la acción y ser frecuente, provenir de una fuente creíble, promover la reflexión del estudiante, ser motivacional, considerar los resultados de aprendizaje como el estándar, ser oportuno, incluir un plan de acción lograble, ser dialógico y no un monólogo, y por último, debe brindarse en privado. Por otro lado, tenemos que el feedback tiene una influencia negativa en el estudiante cuando no lo motiva, no le brinda orientación de cómo mejorar, es vago y poco específico, se enfoca solo en lo negativo y cuando no está relacionado a los resultados de aprendizaje establecidos. El principal mensaje que les quiero transmitir es que una retroalimentación de calidad por sobre la cantidad es una influencia muy importante en el aprendizaje y logros de los estudiantes, pues se ha descrito como la piedra angular de una enseñanza eficaz, y que se ha demostrado que hacerlo mal puede incluso reducir el desempeño del estudiante. Que debe haber una cultura de feedback, de tal manera que se vea como un componente normal del día a día de la relación docente-alumno. Que es visto como un signo de calidad docente por parte de los alumnos. Y que es una responsabilidad fundamental que todos los docentes tenemos con nuestros estudiantes. Muchas gracias por su atención.